amén. Así que honremos a Dios y esto nos llena a todos de fe, amén. Bueno, vamos a pasar a la porción, al plato fuerte del día de hoy. Hoy, ya lo vamos a proyectar, hoy vamos a hacer una prédica para toda la familia y el nombre de la prédica es la importancia de la honra a los padres. Así que si usted trajo su cuaderno donde están apuntando las enseñanzas, ponga ese título en grande, mayúscula sostenida: la importancia de la honra a los padres. Antes de empezar, quiero pedirles que ahí donde están inclinen su rostro y vamos a orar, que sea la palabra de Dios, que no sean las palabras de esta persona que está aquí, que sea Dios quien ponga las palabras precisas, los gestos precisos, y que toda la gloria y la honra sea solo para Él, amén. Padre, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tenernos aquí en este lugar. Señor, yo quiero disponer mi vida, Señor, y quiero pedir que tú dispongas el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos que hoy me acompañan en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, posa tu hermosa mano sobre mis labios y que no sean, Señor, mis palabras, que no salga una sola palabra que tú no hayas planeado para hoy. Hoy, Señor, entréganos un corazón que sea enseñable, que sea receptivo a tu palabra y a lo que tienes para nosotros. Hoy sana, restaura, Señor, y renueva relaciones familiares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias por acompañarme en esta mañana y en esta oración. Hoy vamos a hablar de la importancia de la honra a los padres, y comentaba en el primer servicio y también en este que la razón por la cual hemos venido hablando últimamente, se han venido presentando mensajes con respecto a la familia. Se han venido presentando estos mensajes porque Dios nos ha inquietado a casi todos los que, por no decir que a todos los que estamos sirviendo, ya sea con los jóvenes, con los niños, en un aspecto importante, y es fortalecer la familia. Por ahí dicen que la familia es el núcleo básico de la sociedad. Es decir, lo que compone a la sociedad no son grupos de personas aisladas, sino son grupos de familias. El núcleo básico es la familia. Es decir, que las iglesias deberían contarse por familias más que por personas. ¿Cuántas familias hay en la iglesia? Amén. Entonces, resulta, hermanos, que dentro de los jóvenes, mi esposa, que tiene la posibilidad de estar con los niños y también con los jóvenes, me contaba que un día preguntaba en la escuela infantil, le preguntaba a nuestros niños, no estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de nuestros niños, de sus hijos. Le preguntaba a los niños quién es Dios, y los niños no sabían quién es Dios. Y déjenme decirles que la responsabilidad de que sepan quién es Dios no es del pastor, no es de las maestras, no es del líder. La responsabilidad que ellos sepan quién es Dios es de los padres. Y como padres debemos aprender a inculcar las palabras de Dios, el camino de Dios, mostrarles el camino. No es nuestra obligación llevarlos por ese camino. Ellos sabrán, en algún momento tendrán su discernimiento para saber si siguen los caminos de Dios o no, pero la responsabilidad de que sepan quién es Dios sí es de nosotros, amén. Entonces por eso estamos en esta serie de charlas. Hoy vamos a hablar de la familia de un gran personaje, un personaje que por allá, dentro de los primeros personajes de la Biblia, le dio por construir un arca. ¿Quién fue? Le dio por construir el arca a Noé. Vamos a hablar de Noé y de la familia. Resulta, antes de leer la porción de la palabra, voy a dar una introducción para que sepamos qué es lo que ha sucedido. Desde el Génesis capítulo 6 en adelante nos narra el contexto de esta historia. Pero resulta que en la tierra, en la época de Noé, dice la palabra de Dios que la maldad era mucha, que la tierra estaba corrompida, que había lujuria, había todo tipo de pecado sexual, había borracheras, si hubiera drogas en ese momento habría consumo de drogas, o sea, mejor dicho, lo peor. Entonces yo pienso y hago más o menos un paralelo y digo, bueno, pues estamos como en las mismas en realidad, ¿no? Ahorita la tierra está llena de eso, de violencia,
¿cuántas noticias buenas se presentan al día? Creo que no hay ni una sola noticia buena, aparte de las deportistas, de los deportistas nacionales. Pero de resto vemos llenos de noticias malas, llenos de maldad. Cada vez los casos son más atroces. Me sorprendía que hace poco leía una historia de un niño de 6 años que fue abusado por compañeritos de 9 años. O sea, un niño violando a otro niño. Yo decía, Señor, ¿por qué pasa esto? O sea, y Dios lo dijo, los tiempos van a ser peores, cada vez los tiempos van a ser más difíciles, cada vez habrá guerras, cada vez habrá más diferencias entre padres e hijos. Y así, en ese mismo contexto se desarrollaba la vida de Noé y su familia. Y saben, llegó hasta tal punto la maldad que Dios se arrepintió, dice la palabra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y de toda la creación, y dijo, voy a acabar con todo, voy a arrasar toda la vida, todo tipo de vida, voy a arrasarla de la tierra. Y entonces, pero resulta que dice al final que Noé, que él se fijó en Noé y Noé halló gracia en sus ojos. Y por haber hallado gracia en los ojos de Noé, entonces le dijo, bueno, voy a hacer un pacto contigo, no voy a destruir a toda la vida, voy a preservar tu vida, la de tus hijos, y necesito que hagas algo, necesito que construyas un arca gigante, porque voy a hacer llover 40 días y 40 noches, y cuando yo te indique, cuando sea el tiempo señalado, vas a llevar todo tipo de especie de animales terrestres y de los animales que vuelan, y vas a llevar hembra y macho, y los vas a meter allá en el arca, y vas a entrar tú con tu esposa, con tus hijos y las esposas de tus hijos, y van a entrar, y yo voy a hacer llover y voy a acabar con todo lo demás. Entonces yo me imagino a las personas, piensen que el tipo de terreno donde ellos viven es típicamente tierras muy áridas. Y yo me imagino, y con un calor tenaz, y me imagino a Noé construyendo un arca en medio de un desierto. O sea, esa es la primera imagen. Cuando yo leía eso, yo me imaginaba a Noé construyendo el arca en medio de un desierto, al lado de su tienda, al lado de su vivienda. Y yo me imagino a la gente burlándose de Noé, ¿saben? Yo me imagino a la gente diciendo, este man se chifló, este man está loco, está tostado, porque ¿cómo así que trayendo madera y construyendo un arca? ¿Y para qué? Si ni siquiera, ¿cómo la va a llevar al mar? ¿Cómo la va a llevar al río? Allá no habían remolques, no había nada. Entonces supongo que muchas personas se burlaban de él. Y me pregunto también, ¿qué habrían pensado sus hijos? ¿Sí? Noé tenía 3 hijos, Cam, Jafet y Sem, Cam y Jafet. Y me imagino entonces qué pensarían también sus hijos cuando uno ve que los padres de uno a veces hacen cosas que parecieran no tener sentido. Me imagino que habrían pensado los hijos de Noé. Aún en medio de todo, yo pienso que seguramente ellos le ayudaron en esta labor. Y listo, llegó el tiempo señalado. Y ahora me imagino a Noé trayendo los animales. Bueno, el perrito es fácil, el gatico un poquito más difícil, pero me imagino un elefante. ¿Cómo va a hacer usted para llevarse a un elefante? ¿Cómo va a hacer para montar a 2 elefantes, a uno hembra y a uno macho? Y ahora a un león. Noé, vaya, coja el león. Yo me imagino a Noé, Jafet, por el león. Supongo que Dios les dio a estos animales alguna docilidad para poderlos subir, y habrá traído también a todas las aves para poder llevar de todas las especies de aves una hembra y un macho, montarlos en el arca. Y listo, acabó la obra, entró el último de los animales. ¿Cuál es el último animal que entró en el arca? Bueno, sí, ya se la sabe, se me tiraron el chiste. No, pero mire que no, el delfín no entró porque el delfín nadaba en el agua, entonces no tenía necesidad de entrar. Listo, ¿qué pasó? Terminó de subir a los animales y empieza a llover, y yo me imagino a las personas que vivían al lado de Noé, y empiezan a ver cómo el nivel del agua empieza a subir y empieza a alcanzar sus tobillos y sus rodillas, y ya cuando estaba por acá por la cintura probablemente dijeron, nos vamos a morir. Y el único que tenía la visión era Noé. Y me imagino que ellos
como pudieron llegaron los que les quedaba cerca y tocaban ese arca y Noé, por favor, ábrenos, Noé, por favor, envía una cuerda y déjanos subir al arca. Pero el mandamiento de Dios era claro, el mandamiento de Dios era claro y solamente la vida de Noé y de su familia iba a ser preservada y de los animales. Y me imagino que en ese instante para sus hijos cobró sentido lo que había hecho Noé. Y me imagino que en esos instantes sus hijos probablemente se sintieron orgullosos de su padre. Se sintieron orgullosos de que hubiera tenido una relación con Dios, de que Dios hubiera hallado misericordia en él. Porque Dios no halló misericordia en uno de los hijos de Noé, halló misericordia en Noé. Y por haber hallado misericordia en Noé, salvó a su descendencia. Amén. Listo, en ese contexto se desarrolla la historia. Dice que la palabra de Dios que cuando Él se baja, Dios los bendice y les dice y les da la misma orden que les dio a Adán y Eva. ¿Cuál fue la orden que les dio Dios a Adán y Eva? O sea, hagan gente, fabriquen personas. O sea, eso era, mejor dicho, el uno y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y yo no sé si ustedes sabían cuántos años vivían las personas más o menos por esa época, pero las personas vivían alrededor de 900 años. Matusalén, que fue el que más años vivió 969 años. Entonces eso era, fabrique personas. Esa fue la misión que Dios le dio. Sin embargo, cuando Noé se bajó del arca, lo primero que sorprende, ahorita lo vamos a leer, es que él se puso a labrar una viña. ¿Listo? En ese contexto estamos en la historia. Pero también quiero decir algo. Hasta donde yo sé, todos nosotros, procedemos de un padre y de una madre. Fuimos engendrados por un padre y una madre, fruto de una relación sexual entre dos personas. Entonces, a menos de que acá haya alguien que, al igual que nuestro Señor Jesús, haya sido una semilla que plantó el Espíritu Santo. ¿Hay alguien acá así? No. Entonces, como no hay nadie así, entonces todos tenemos algo en común. Todos somos hijos. O sea que ustedes son hijos, tienen padres, los quieran o no los quieran, tienen padres, y yo tengo padres, ¿cierto? Entonces, acá está un hijo hablándole a otros hijos, ¿amén? Sí, quiero que no tengamos ninguna clase de distinción en eso. Y teniendo esto como un acuerdo, entonces ahí sí quiero que pasemos a la lectura de la palabra. Quiero pedirles que se pongan en sus pies para escuchar la palabra. Vamos a leer Génesis capítulo 9, versos 20 al 25. Si usted tiene su Biblia, léalo, y si no, acá al frente lo vamos a proyectar. Dice la palabra de Dios, Génesis 9, del 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó ¿una qué? Una viña, listo. ¿Y bebió del qué? Bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Amén. Ya nos podemos sentar. Hoy vamos a ver 3 puntos de enseñanza. El primero de ellos se denomina el papel de los padres. Si usted está apuntando, quiero que lo apunte ahí como primer punto de enseñanza, el papel de los padres. Y el papel de nuestros padres cumplen dos papeles. Típicamente cumplen 2 papeles. Uno en nuestros primeros años de vida y otro un poco más adelante. En nuestros primeros años de vida, nuestros padres son todo para nosotros. Cuando somos pequeños, buscamos el amor, la aprobación, buscamos el favor de nuestros padres, buscamos que se agraden de todo lo que hacemos. Queremos ser el centro de atención para ellos. En nuestros primeros años de vida, el papel protagónico no lo tenemos nosotros, lo tienen nuestros padres. Nuestros padres tienen el papel. Cuando somos bebés, cuando somos niños, toda nuestra vida gira en torno a nuestros padres, a su protección,
Los bebés se despiertan en la noche. ¿Sabían ustedes que muchas veces los bebés se despiertan en la noche no para chupar teta, no para tomar, no para alimentarse, sino para sentir el corazón de su mamá latiendo o el corazón de su papá latiendo, si es su papá el que lo alimenta? Entonces eso es esa necesidad primera que tiene el ser humano, es instintivo, ¿sí? ¿Saben? Voy a proyectarles un par de foticos para que vean. Como ustedes saben, yo soy hijo de padres separados, yo me crié con mi papá. A ese niño que ven a su derecha, ahí con el peluqueado de Pedro el Escamoso, ese soy yo, 4 o 5 años tal vez. Ahí también estoy con mi padre en un parque. Ahí era aún más bebé, tenía alrededor de 1 o 2 años. Y ahí también creo que era la misma fiesta, y como lo ven, comelón desde chiquitico. ¿Saben? Cuando yo recuerdo, los primeros recuerdos que yo tengo, mis papás se separaron cuando yo era muy pequeño. No tengo fotos con mi mamá porque ellos se separaron muy pequeño, cuando yo era muy pequeño, y crecí siempre con mi papá. Y eso no quiere decir que no tuviera una relación con mi mamá, sino que no tengo fotos con mi mamá. Pero los primeros recuerdos que yo tengo era despertarme en la madrugada y ver a mi papá cocinando, ver a mi papá alistándose para trabajar, ver a mi papá alistando a mi hermana mayor también para llevarla a un sitio a que cogiera el bus muy de madrugada, y luego después venía por mí. Y recuerdo que yo a mi papá lo recuerdo muy fuerte, lo recuerdo como un hombre fuerte, como un hombre supremamente inteligente, y me encantaban sus manos, me encantaba que eran unas manos grandes, fuertes, me encantaba que siempre tenía las manos calientes. Y recuerdo que cada vez que salía de casa en las mañanas, él se aplicaba perfume y tomaba su perfume y me lo untaba en las manos. Y yo sentía, cuando me iba a estudiar, yo con oler mis manos sentía que mi papá estaba cerca. Mi papá fue un papá genial, fue un papá de amor, y muchos dirán, sabes, yo no tuve ese privilegio, probablemente fue un abuelo, probablemente fue otra persona la que cumplió ese papel. Sin embargo, cuando somos pequeños es eso. Típicamente nuestro padre o nuestra madre tiene ese papel protagónico. Y toda nuestra vida gira en torno de lo que haga. Todo lo que hagan nuestros padres es perfecto. Nosotros no les vemos un defecto. Nuestros padres son lo mejor. Son nuestros ídolos, son nuestros superhéroes, y nosotros creemos que ellos son capaces de hacer todo. Si usted le pregunta a su hija, a su bebé pequeña, a su bebé pequeño, si su papá puede saltar un muro, él le va a decir, sí, él lo puede hacer, él todo lo va a poder hacer, porque así vemos a los padres. Sin embargo, a medida que crecemos, este panorama cambia. A medida que nos vamos haciendo mayores y entramos en la adolescencia, o tal vez en la adultez, Cristian, o tal vez en la adultez se cambia este papel y pasamos de una imagen más de amor, pasamos a una imagen algo así como lo que estamos viendo ahí, un poco más como de desprecio, como de ignorar, como de apartarlos. Y es natural, es natural esa situación. Nuestros padres van perdiendo ese papel protagónico. Dice por ahí un comediante, no recuerdo el nombre, pero por ahí dice un comediante que los hijos son 2 estratos más que los papás. Entonces, si los papás son estrato 3, los hijos son estrato 5. O sea, mi papá, o sea, yo soy un iPhone y mi papá es un Nokia, algo así, ¿sí? Eso es como el paralelo. ¿Y saben qué representa eso? O sea, comúnmente nosotros, conforme pasa el tiempo, empezamos a menospreciar, a menoscabar las capacidades de nuestros padres. Con el paso del tiempo empezamos a creer que ya no son tan inteligentes, que ya no son tan capaces, que ya no son tan hábiles, que hay otros padres de otros niños que son más capaces que los de nosotros. Y conforme pasa más el tiempo y conforme más nos preparamos, sentimos que ellos no son tan inteligentes ni siquiera como nosotros. Y ese menosprecio, esa distancia que se empieza a crear, incluso hace que a veces sintamos vergüenza de estar con nuestros padres. Ya nos da pena que nuestro papá o nuestra mamá nos tome del brazo en la calle, o que cuando nos lleva al colegio o nos lleva a algún sitio
nos dé un beso, un abrazo, como que no, papá, o sea, están mis amigos, mis amigas, hay niñas, ¿cómo me vas a dar un beso, papá? No. Entonces empezamos a sentir un menosprecio que sigue aumentándose, incluso probablemente en nuestra adultez ya ni siquiera nos saludamos de beso, ni siquiera a veces nos saludamos de un abrazo. Y quiero hablar de estos dos papeles porque quiero traerlos a la vida de Cam, del hijo de Noé. Quiero tratar de pensar en lo que sucedió entre padre e hijo, en esta relación. Pero lo primero que se me viene a la mente es que Dios dijo que la tierra estaba llena de maldad. Él dijo que toda la tierra estaba llena de maldad. Aún pienso yo, pero no me crucifiquen por eso, que hasta había maldad en Noé y en su familia. Aún en ellos había maldad. Sin embargo, Dios halló gracia en Noé. ¿Sabe por qué pienso eso? Porque lo que más me sorprende es que la instrucción que le dio a Noé, Dios a Noé cuando se bajó del arca, ¿cuál era? ¿Haga qué? Haga gente, ¿cierto? Ponle la tierra, llénela. O sea, póngase a estar con su esposa todo el día, hermano, ¿sí? Y es lo primero que hace. Yo imagino que él se bajó del arca, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Se bajó del arca, imagino, mija, páseme las semillas de uva. Pásame las semillas de uva. Y plantó la viña y la cuidó y la regó y después recogió los frutos. ¿Y qué fue lo primero que hizo con esos frutos? Se emborrachó, ¿saben? Yo no sé si era la primera vez o no. Solo sé que él vivía en un entorno donde había muchísima maldad. Él probablemente tuvo que ver morir a las personas que vivían al lado de su casa. Yo no sé si eso afectó su vida y la forma en la que se desahogó fue eso. No lo sé. Tal vez pueda ser esa la razón, o tal vez fuera una costumbre de él, no lo sé. Y quiero pensar en ese acto de Noé, la implicación que tuvo sobre la vida de su hijo. Porque cuando somos hijos y creemos que nuestros padres son perfectos, cuando descubrimos un error en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros padres, es como, ¿cómo decirlo? Contrasta mucho, o sea, choca mucho notar que nuestros padres cometieron un error, que nuestros padres, supongamos que uno de los padres golpeó a la mamá y que el hijo lo vio y el hijo ya con uso de razón y nunca había sucedido. Para ese hijo, viendo a su padre golpear a su madre, será algo extremadamente difícil. ¿Cómo es posible que una de las personas, si no la que más admiro yo, haga algo que yo considero que no es correcto? Y quiero, metiéndome en eso que encontró su hijo, quiero pensar en la forma en la que no estaba cuando Cam entró. Generalmente cuando uno consume alcohol, el alcohol logra, dice mi papá, dice una frase muy conocida, y es que el alcohol cumple con su cometido, con su deber. El alcohol logra sacar lo peor de nosotros. Si somos callados, empezamos a hablar. Si somos habladores, nos volvemos callados. Pero logra desinhibirnos hasta tal punto que nos hace perder el control de nuestro mismo cuerpo. Cuando las personas típicamente están bajo la sustancia del alcohol, bajo los efectos del alcohol, emborrachados, típicamente algunas personas pierden control de sus esfínteres y también de sus deposiciones. Entonces es posible que las personas que se emborrachan probablemente se orinan encima, algunos se vomitan, otros se hacen popó encima, y eso pasa justamente por eso, porque el alcohol saca lo peor de nosotros. Y quiero pensar en eso, en cómo entró Cam a la tienda de su padre, papá, y lo primero que encontró es a su papá tirado, desnudo en el suelo, no sé si vomitado, no sé si orinado, no sé en qué estado lo encontró, pero en esa imagen y en ese preciso instante lo que sintió Cam por su padre fue desprecio, este no es mi papá, este no es el siervo de Dios, este no es el que construyó el arca. Y se sintió superior, porque cuando nosotros somos capaces de juzgar lo que hace alguien más, es porque nosotros
previamente hemos hecho un juicio como si fuéramos superior a esa persona. Entonces, su hijo vio como superior a su padre. Y lo que sorprende no es lo que vio, no es lo que vio en sí. Lo que sorprende en realidad es lo que hizo después. Porque pudo haber pasado eso, pero él debió haber tomado otra actitud. Y sin embargo, lo que hizo, ¿qué fue? Fue a contárselo a sus hermanos. Decíamos que ¿cuántas personas entraron en el arca? Noé y su esposa, 2. Sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Suponiendo que todos estuvieran casados, serían 8 personas. Se lo contó a 2, o sea, se lo contó al 25% de la población del momento. ¿Cómo se sentirían ustedes si le contáramos? Ahorita somos alrededor de 8.000 millones de personas. Si le contáramos la peor vergüenza suya, si se la contáramos a 2.000 millones de personas, probablemente ustedes se sentirían mal, se sentirían avergonzados. Entonces, eso fue lo que sintió Noé. Se sintió ultrajado, se sintió invadido. Venga, Cristian. Y él ni siquiera fue a pedirle ayuda a sus hermanos. La palabra no nos dice que él fue a pedirle ayuda a sus hermanos, sino que fue a contarles a sus hermanos lo que vio. Y no sé la forma en la que le contó, no sé la forma en la que le contó a sus hermanos, o lo hizo en forma burlona, o lo hizo con enojo, o lo hizo con soberbia. No podemos saber la forma en que lo hizo, pero solo sabemos que la forma en que lo hizo fue considerado para su padre un insulto. Amén. Lo reprochable del acto de Cam, y acá es muy importante poner atención, lo reprochable del acto de Cam no fue ver la desnudez de su padre, porque es lo que uno podría interpretar de la Biblia. Él vio desnudo a su papá y entonces su papá lo maldijo. No fue ver la desnudez de su padre. Lo reprochable del acto de Cam fue que no, en vez de cubrir a su padre, en vez de respetarlo, en vez de honrarlo, decidió salir a contarlo. ¿Y cuál fue la actitud que tuvieron los hermanos? ¿Saben? Los hermanos hicieron esto. Cogieron las ropas de Noé, probablemente tiradas en el piso, se la pusieron acá en los hombros y cogieron un manto. Y Noé estando allá, ellos fueron caminando, dice la palabra que ellos caminaban hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Y tomando el manto lo pusieron sobre Noé. Una total reverencia hacia su padre. ¿Saben? Este es el primer punto porque yo quiero preguntar algo hoy acá. Cuando nuestros padres ya han perdido ese papel protagónico en nuestras vidas, cuando ya no dependemos tanto de ellos y cuando notamos que nuestros padres son seres humanos que cometen errores, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentimos superiores a ellos, nos sentimos mejores que ellos. Cuando esas debilidades, esa desnudez de nuestros padres se hace evidente ante nuestros ojos, ¿cómo actuamos? Nosotros vemos con deshonra la desnudez de nuestro padre, o por el contrario tomamos la actitud de los otros hijos de Noé y cubrimos los errores de nuestros padres. ¿Saben? A mí me sorprende que entre los jóvenes y entre los adultos jóvenes es fácil cubrir a un amigo. Cuando un amigo comete un error, como amigos los cubrimos. Pero cuando un padre comete un error con un hijo, lo señalamos implacablemente, ¿saben? Un amigo, y por ahí dice en el argot popular que amigo el ratón del queso. Y nosotros a veces damos más honra o cubrimos más fácilmente a un amigo que a un padre. Amén. Ojo, con esto no quiero decir que tengamos que aprobar todo lo que hacen nuestros padres. Yo no estoy hablando de aprobación, no estoy hablando de que si nuestros padres golpean a nuestras madres, si nuestros padres cometen cosas que irían en contra de la ley, de la ley de Dios y de la ley humana. No quiero decir que es cubrir eso, no es ser cómplices de actos de maldad, no.
lo que se trata de cubrir es la forma en la que yo veo a mi Padre. Es cómo dejo de sentir acaso que Él es mi Padre por lo que hizo. ¿Siento ahora desprecio por Él? ¿Siento ahora rechazo por Él? ¿O soy capaz, a pesar de sus errores, de amarlo como Jesús nos ama a todos? Eso es lo importante, eso es lo que representa cubrir. ¿Amén? ¿Es claro hasta acá? Listo, vamos a pasar al segundo punto. Típicamente hemos escuchado que debemos honrar a nuestros padres. Sin embargo, a veces ese concepto de honra no es muy cercano a nosotros. Entonces vamos a ver lo que significa la honra. Y voy a mencionar algunas de las definiciones de honra. La primera, una de las primeras, es dar alto valor a algo, a alguien, en este caso a alguien. Dar un trato especial es la segunda. La tercera, poner una corona sobre la cabeza de alguien. Y relacionándola con nuestros padres, significaría ver a nuestros padres no desde sus limitaciones, sino verlo a través de los ojos de Jesucristo, con el mismo amor y valor que los ve Él. Amén. Y a mí lo que me sorprende es que en vez de pasar eso, en vez de que nosotros tengamos en más alta estima a nuestros padres, pasa todo lo contrario. A veces los tenemos en menor estima. Y en la medida en que nuestros padres son mayores, son más ancianos, esa estima como que se va disminuyendo, ¿saben? Y es triste como ver cómo hay casi ancianos desahuciados que ni siquiera son visitados por sus hijos o por sus nietos. Ver cómo son padres que probablemente que ni se ven con sus hijos desde hace varios meses, varios años. En el apartamento donde vive mi hermana, el dueño es un señor, y el señor tuvo una diferencia con la esposa, se separaron. No sé qué hizo el señor, no sé cuál haya sido el error del señor, pero sus hijos desde ese momento le dejaron de hablar. Sus hijos son adultos, son personas de 30 años, 40 años tal vez, y es sorprendente ver cómo este señor casi no puede hablar, se mueve con dificultad. Y él lo único, en algún momento pude hablar con él y él me decía, yo lo único que quiero es verlos, es decirles que los amo, yo los he tratado de buscar, pero ellos no me responden. Cuando he ido a donde trabajan no me reciben, se esconden, no quieren saber nada de mí. Yo no sé qué hizo el Señor, pero fue triste y fue impactante para mí. Yo lo único que podía era orar y decirle a Dios que por favor restaurara esa relación. Amén. Listo, pero eso es el significado de la honra. Pero aún así, bueno, ¿y cómo lo hago entonces? ¿Cómo? Bueno, entonces vamos a ver algunas aplicaciones de cómo podemos honrar a nuestros